Bueno, bienvenidos a todos, a Julio, Miriam, María, a todos. Os doy la bienvenida. Mi nombre es Pelayo García Vergara, soy el coordinador de las oficinas de Extenda en Estados Unidos y en Canadá. O sea, de las 3 oficinas que tenemos en Extenda en Estados Unidos, Los Ángeles, Nueva York y Miami, y de las oficinas de Canadá, que tenemos 2 oficinas. Bienvenido a este webinario sobre las oportunidades que están surgiendo en la actualidad en la ciudad de Los Ángeles con motivo de los Juegos Olímpicos, fundamentalmente en los sectores de infraestructura, sostenibilidad y energías renovables. Os voy a presentar en primer lugar a Echier, que es la que aparece en grande en la cámara, nuestra directora de la oficina de Los Ángeles, que va a dirigir este webinario. Espero que sea muy interesante y muy provechoso. Y vamos a intentar sacarle el máximo provecho sin que se alargue demasiado. Vamos a hacer lo que es la presentación y al final pues tendremos tiempo para algunas preguntas. Algún ponente por la hora, que son las 7:30 de la mañana en Los Ángeles, no se ha podido unir en directo, lo ha hecho con una presentación, con lo cual cualquier pregunta que tengáis os la intentará responder Ichie, y si no, se le pasará al ponente y os responderemos uno a uno las preguntas que nos hagáis. O sea, no queremos que os quedéis con preguntas en el tintero sobre las presentaciones que hacen esos 2 ponentes. Tenemos 2 ponentes en vivo y 2 en una pequeña grabación. Bueno, sin más, os dejo con Itziar González, nuestra directora de la oficina de Los Ángeles. Muchas gracias, Pelayo. Buenos días, buenas tardes para los que estáis conectados desde España. Lo primero de todo, agradeceros la participación en este webinario, que como bien ha indicado Pelayo, sobre la Agenda 2028, oportunidades olímpicas dentro de los sectores de energía, infraestructura y sostenibilidad. Como sabéis, estos sectores coinciden con la misión comercial que estamos organizando el próximo mes de octubre en la ciudad de Nueva York y Los Ángeles, y a la que, por supuesto, os animo y os invito a participar. Agradecer antes de nada también a nuestros ponentes, Juan Luis Jimeno, consejero de la Oficina Económica y Comercial de España en Los Ángeles, y Cristina Suárez, directora de Contract Manager de la empresa WSP, que aunque por motivos de incompatibilidad de agenda no se han podido conectar con nosotros hoy en directo, pues han sido tan amables de tener una entrevista conmigo ayer para tratar estos temas. Y especial agradecimiento a María Honorato. Ella es la Foreign Direct Investment Program Manager de la California Governor's Office of Business and Economic Development. Thank you, Maria, for being here with us today, even though it's still very early in LA. Antes de comenzar con las exposiciones de nuestros ponentes, me gustaría daros como unos quick facts de lo que van a ser los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que se van a celebrar en la ciudad de Los Ángeles el próximo 2028. Respecto a los Juegos Paralímpicos, va a ser la primera vez que se celebren en esta ciudad. Suponen una muy buena oportunidad para mejorar y adaptar la infraestructura a necesidades especiales, ya que la ciudad todavía tiene bastantes carencias en este sentido. Con respecto a los Juegos Olímpicos per se, esta va a ser la tercera vez que se celebran en la ciudad de Los Ángeles. Se celebraron por primera vez en el 32 y más recientemente en el 84. Con esto quiero llegar a uno de lo que son los lemas de estos Juegos Olímpicos que han denominado Work with what exists. Se trata más de trabajar con lo que ya tenemos y no con lo que vamos a construir. No se planea invertir ni crear ninguna nueva estructura permanente nueva, en especial para estos Juegos Olímpicos. El plan es reutilizar la infraestructura que sirvió ya en su momento o ya existente de los Juegos Olímpicos anteriores. Otro dato interesante de la ciudad de Los Ángeles es que ya cuenta con 2 universidades, USC y UCLA, que operan a gran escala. UCLA ha sido la universidad elegida para acoger o para ser la Villa Olímpica en estos próximos Juegos, ya que durante el año, para que os hagáis una idea, hospedan, alimentan, lavan la ropa a casi 20.000 alumnos, ¿no? Y además de infraestructura de los Juegos anteriores y la Villa Olímpica, pues en Los Ángeles también se ha invertido en los últimos años en estadios modernos, como puede ser el SoFi Stadium, que se ha inaugurado recientemente, lo habréis visto en la final de la Super Bowl.
¿En qué beneficia esto a la ciudad? Bueno, en este sentido, en lugar de hacer un gran desembolso en nueva infraestructura permanente o nuevas estructuras permanentes para los juegos, sí que se va a invertir en estructuras temporales, que incluso se ha hablado con París para compartirlas con los Juegos del 2024, pues este desembolso se puede orientar más hacia proyectos de infraestructura, como por ejemplo una gran expansión del transporte en masa o la modernización de la infraestructura actual de la ciudad. Un requisito indispensable de los juegos es lo que llaman el legacy, ¿no? O legado. Esto quiere decir que aporta tanto a la ciudad como a la comunidad y cómo va a dejar la ciudad. O sea, los juegos no pueden perjudicar a la ciudad de Los Ángeles en el largo plazo, sino todo lo contrario. En este sentido, en este webinario estamos tratando los Juegos Olímpicos de 2028 como un hito dentro de la agenda de descarbonización de California, con objetivos muy ambiciosos a vista 2035 y 2050. ¿Qué supone este hito dentro de la agenda de descarbonización? Bueno, pues puede anticipar alguno de estos objetivos ambiciosos, como por ejemplo, se han puesto como objetivo que los juegos se provean de energía 100% limpia en 2028 o que la ciudad esté preparada para acoger a vehículos autónomos. A este respecto, os voy a dejar ahora con el vídeo presentación de Juan Luis Jimeno, que profundizará sobre este y otros aspectos. El mercado americano, como sabéis todos, es el mercado más grande que hay en el mundo y también el más competitivo, ¿no? Aquí están las mejores empresas de todos los sectores, hay muchísimas oportunidades, pero la competencia es muy, muy intensa. Y además, a diferencia de lo que se puede pensar a veces desde España, la entrada no es sencilla, la complejidad de los trámites administrativos, del sistema legal, los distintos marcos regulatorios que hay a nivel regional y a nivel estatal, pues condicionan en gran medida el trabajo de las empresas y hacen que la entrada en este mercado exija, por una parte, tener una oferta de valor muy competitiva y muy clara, capaz de enfrentarse a los mejores. Aquí es muy difícil entrar con productos que sean commodities o que los que apenas añadamos valor, porque aquí están todos los grandes, ¿no? Entonces es muy difícil encontrar pues un rincón del mercado en el que poder competir contra estos grandes conglomerados, ¿no? Y por otra parte es necesario tener cierto músculo financiero, ¿no? Porque los sueldos son elevados, porque el coste de la vida es muy alto, también esto depende de la zona, pero por lo general es mucho más elevado que en España, existe mucha rotación, hay que enfrentarse a unos costes de asesoramiento fiscal, financiero y legal que son elevados y que van a exigir un compromiso y un desembolso de recursos al principio relevante por parte de la empresa. Una opción de entrada que muchas empresas españolas utilizan para acelerar este proceso es la adquisición de una empresa local o la búsqueda de un partner tecnológico que tenga algún producto complementario, ¿no? Que nos puedan ayudar a introducir en el mercado. Por tanto, las empresas españolas que tienen más oportunidades son aquellas que tienen tecnologías nuevas que ya han probado en otros lugares, pero quizá no hayan tenido tanto recorrido en mercados como el americano, pero son tecnologías probadas y con una ventaja, como os digo, competitiva clara respecto a los grandes conglomerados industriales, ¿no? En el ámbito, perdonadme, en el ámbito de la sostenibilidad y del cleantech, que es el área en el que se centra esta iniciativa comercial, Estados Unidos va con retraso, pero está cerrando el gap respecto a Europa de forma muy rápida,
¿no? Esto nos genera una serie de oportunidades porque en muchas ocasiones las empresas españolas ya han probado tecnologías que aquí no están presentes y además tenemos una oportunidad importante derivada de la facilidad con la que adoptan nuevas cosas en Estados Unidos. Cuando ven una tecnología que les puede resolver un problema, les interesa y no tienen problema en adoptarla rápidamente, ¿no? El apoyo, además, federal a todo lo que es sostenibilidad ahora es muy claro, cuando en la época de Trump no lo era, pero el liderazgo, al igual que ha sido en el pasado, sigue siendo regional, ¿no? O sea, sobre todo de la mano de estados como California, que normalmente tienen la voz cantante en el tema de impulsar cambios en la normativa nacional, ¿no? El último gran anuncio, ¿no?, que ha hecho el estado de California ha sido la eliminación de los vehículos contaminantes antes de 2050, que probablemente arrastre a otros estados a adoptar medidas similares, ¿no? Como os digo, California lidera y esto tiene un reflejo muy importante en las políticas de la ciudad, ¿no? En las políticas de California, en las políticas de la ciudad de Los Ángeles. En California, como sabéis, la presencia española es muy limitada, parece que está muy lejos, pero tampoco está tan lejos. Si nos ponemos a pensar, la distancia que hay desde Los Ángeles a Tokio es similar a la que hay en Madrid. Sin embargo, aquí hay muchísimas empresas japonesas, solo está el Pacífico de por medio, pero sin embargo hay muy poca presencia española y yo creo que existen muchísimas oportunidades todavía para explorar. Y ya bajando a la ciudad de Los Ángeles, pues deciros que es la metrópolis más importante del oeste de los Estados Unidos, con mucha diferencia, tiene 14 millones de habitantes y un PIB solo de la metrópolis similar al que pueda tener un país rico como Austria, y cuenta con las principales vías de comunicación, tanto de aeropuertos como de puertos. Casi todo lo que entra de Asia entra por Los Ángeles, y se enfrenta a retos importantes, ¿no?, de cara al futuro, que va a tratar de resolver en el marco de unos planes estratégicos con esa fecha de los Juegos Olímpicos como referencia para abordar esta problemática. El principal problema es la movilidad, ¿no? Son unas vías de comunicación muy congestionadas y una escasez que se podría calificar casi de patológica de transporte público, ¿no? Aquí todo el mundo va en su coche y las carreteras se llenan de coches ocupados por una única persona sin que existan muchas líneas de metro, la red no está muy tupida y no hay conexiones con el aeropuerto, los autobuses pues tienen mucho que mejorar, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos son uno de los puntos que más recursos y que más esfuerzos va a consumir de aquí a 2028. El marco conceptual en torno al cual se va a articular estas políticas de transformación de la ciudad, aprovechando este gran evento que son los Juegos Olímpicos, es el Green New Deal, ¿no?, que le llaman el Sustainable City Plan, que es un plan que se lanzó en 2019, justo antes del COVID, con unos objetivos muy claros en las distintas áreas que básicamente plantean la neutralidad de carbono para 2050 y la utilización de 100% fuentes renovables antes de 2045 y la incorporación de muchos elementos que ya no son tanto de sostenibilidad como elementos sociales. Por ejemplo, quieren acabar con el tema de la mendicidad en los próximos años. Hombre, ahora hay 70.000 homeless en Los Ángeles, son objetivos ciertamente ambiciosos, ¿no? Pero en estas áreas de actuación hay algunos elementos que destacan sobre los demás, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la energía van a meter muchísimos recursos en lo que es la red, ¿no? Las redes aquí y en general todas las infraestructuras están bastante envejecidas y es necesario modernizarlas para adaptarlas a las nuevas necesidades, en este caso de
una red eléctrica descarbonizada, una red eléctrica que se basa sobre todo en fuentes renovables. Pero también en otros ámbitos, como puede ser la construcción, ¿no? Para 2030 esperan que todos los nuevos edificios se construyan con emisiones cero y para 2045 o 2050 que ya también los edificios antiguos hayan sido reformados y adaptados a esta cero emisiones. El tema del agua también va a ser muy importante y es un elemento muy relevante del plan. En cuestión de agua, planean que el 70% del agua sea reciclada en 2035, es decir, impulsar el reuso, que aquí todavía no tiene el predicamento que tienen algunas zonas de España, con lo cual ahí puede haber oportunidades comerciales relevantes, y la captura de agua de tormentas, en la cual también hay experiencias relevantes en España. Como os decía, la cuestión del transporte es fundamental, van a tupir la red, van a extender redes de metro. Esto, obviamente, casi todo el pescado está vendido en cuanto a las grandes obras, pero siempre surgen servicios complementarios en los cuales las oportunidades van a seguir floreciendo en los próximos años, ¿no? Se quiere acercar al público, a los ciudadanos, al transporte público, se quiere conectar el aeropuerto a la red de la ciudad, se quiere tener circulando vehículos autónomos en 2028 para las Olimpiadas. En otras ciudades como en Phoenix ya están llevando a cabo los primeros experimentos, ¿no? En Phoenix te puedes coger un taxi autónomo en el aeropuerto y desplazarte al centro de la ciudad sin ningún conductor, ¿no? Simplemente reservándolo con una aplicación. También va a ser importante el esfuerzo en electrificación, no solo de la red de transportes, de lo que son autobuses, como también tupir la red de electrolineras, ¿no? De forma que el 80% de los vehículos en 2035 que circulen ya sean vehículos eléctricos o de cero emisiones. Hablan incluso de que en 2028 podrían tener ya servicios de aerotaxi en la ciudad activos. Por último, quería mencionar dentro de este Green New Deal dos ámbitos en los cuales también hay esfuerzos muy claros por parte del ayuntamiento. Por una parte, la gestión de residuos. Se trata de impulsar el reciclaje. El reciclaje aquí es muy reducido y va a ser incrementado en los próximos años. Por ejemplo, el vidrio apenas lo reciclan y en general no existe una conciencia, ¿no? Por ejemplo, como la que tenemos en Europa, ¿no? De que casi toda la basura se destina a otros usos. La economía circular no está muy desarrollada. Y también quieren impulsar toda la cuestión de ecosistemas urbanos, ¿no? Y sostenibilidad de parques, en los cuales también van a introducir recursos para asegurar que la ciudad es más respetuosa con los objetivos de la Agenda 2030 y los objetivos de sostenibilidad que todos conocemos bien. En cuanto a los Juegos Olímpicos, comentaros que es muy importante tenerlo como una fecha de referencia, lo cual va a acelerar todos los procesos, pero la filosofía de los planes de Los Ángeles no son generar las infraestructuras para los Juegos Olímpicos. Sí que no, que los Juegos Olímpicos sirvan como excusa para abrazar ese plan de infraestructuras preexistente que se enmarca dentro de estos ejes que os acabo de comentar en torno al Green New Deal, ¿no? Existe además una voluntad de que los Juegos Olímpicos ayuden a atraer a negocios internacionales, con lo cual, como os explicará María de GoBiz, va a haber muchas oportunidades de agencias que van a querer colaborar y poneros alfombra roja a todos aquellos que queráis venir e invertir aquí. Como consejo general, yo creo que lo primero que deberíais hacer es una visita prospectiva que os permita ver, como la que está organizando Extenda,
que os permita ver qué se está cocinando y entrar en conversaciones con interlocutores y participar en planes piloto o en iniciativas públicas que os permitan enseñar vuestra tecnología, una tecnología que ya tendréis probada en otros destinos y que, aunque suponga algo de inversión al principio, sin una rentabilidad a corto plazo clara, como os he comentado, este es un mercado muy agradecido, ¿no? Una vez que consigues meter la cabeza, la obtención de rentabilidad es muchísimo más segura que en otros mercados en los que el rule of law no es tan respetado como en este lugar. Por tanto, os quiero animar a participar en la misión, animaros a que miréis al mercado americano como un mercado que no va a ser fácil de atajar, pero que en el largo plazo puede ser una opción mucho más segura y mucho más estable que otros destinos. No tenemos más que mirar ahora los números macro, las expectativas de los próximos meses en Europa y compararlas con las de los Estados Unidos para ver que las oportunidades aquí son muchas. Es un mercado joven, es un mercado muy dinámico, es un mercado que, a mi juicio, está mucho mejor preparado para asimilar las tecnologías que Europa. No tienen el problema del envejecimiento, no tienen problemas de sostenibilidad de las cuentas públicas como podamos tener en Europa y, por lo tanto, puede ser una opción muy interesante, ¿no? para desarrollar y hacer crecer nuestro negocio. Es importante no tenerle respeto, pero no tenerle miedo, ¿no? a venir aquí. Yo he visto muchos casos de empresas españolas con productos fantásticos que han sabido abrirse paso aquí y que, aunque les haya costado un gran esfuerzo en los primeros años, a partir del tercer año han empezado a generar unos flujos de caja muy importantes y Estados Unidos se ha convertido en muchas ocasiones en su principal mercado de exportación. Y nada, finalmente, pues agradecerte de nuevo, Itziar, que hayas organizado este seminario y animar a todas las empresas españolas a venir. Yo participaré en la misión en la medida de lo posible, siempre que pueda acercarme yo y que se acerque mi equipo a conoceros y a compartir vuestras inquietudes y a trasladaros pues los limitados conocimientos, ¿no? que tenemos todos de un mercado tan vasto y tan complejo con el americano, pues que estaremos ahí, que podéis contar también con todos los servicios del ICEX para apoyar vuestro proceso de internacionalización. Bueno, del ICEX y todos los de comercio. Me refiero también a la financiación que podéis obtener en Cofides o en el ICO para planes de expansión, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Bueno, como bien os comentó ya Pelayo, cualquier duda que queráis transmitirle directamente al consejero Juan Luis Gimeno, la canalizáis a través de nosotros durante el Q&A y se la haremos llegar. Ahora os voy a dejar con la entrevista con Cristina Suárez, durante la cual nos hemos centrado sobre todo en el área de infraestructura de transportes. Hola Cristina, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida y antes de nada, muchas gracias por participar en este webinario con nosotros. Nada, un placer. Gracias a vosotros por invitarme a compartir mi experiencia por aquí. Bueno, como ya he comentado en la presentación, Cristina tiene una muy amplia experiencia en el sector de la ingeniería, en particular ingeniería de transportes en este mercado. Entonces, lo primero que me gustaría tratar contigo pues es que eso, en base a tu experiencia, nos contextualices un poco este sector en USA, cuál es la situación actual, ¿no? Cómo está la infraestructura,
cuáles son los planes de mejora y cómo se van a financiar estas inversiones. Muy bien, pues mira, te comento, a ver, en cuanto a la situación actual, yo lo resumiría como un momento de transición crítica y bueno, ya Joe Biden, ¿no?, que le llaman Sleepy Joe, que parece que su administración no está haciendo nada, realmente ha pasado 2 medidas legislativas históricas en este país, ¿no? Y bueno, entonces lo contextualizo en el momento en el que está Estados Unidos, que yo a nivel infraestructura lo resumiría en 3 puntos. Por un lado, o sea, actualmente es el segundo país emisor de más carbono después de China. Por otro lado, el país está empezando a experimentar, como estamos viendo en otras partes del mundo, pues eventos climáticos cada vez más extremos, que conllevan inundaciones, que conllevan parones en la red eléctrica, también pues falta de lluvia que genera sequía. Por ejemplo, eso se está viendo mucho en el sudoeste de Estados Unidos, que incluye estados como California, que tiene 40 millones de población. Entonces, bueno, esto, o sea, por un lado eso, estamos viendo pues esfuerzos hacia una transición energética, estamos viendo que se está priorizando muchísimo la adaptación de las infraestructuras a la crisis climática y también una adaptación de todo el sistema de transporte que Estados Unidos realmente en las últimas décadas ha tenido muy poca inversión y está en muy mal estado. Entonces, esa es un poco la situación actual. ¿Y qué ha pasado en 2022 durante la presidencia de Biden? Que se han aprobado 2 medidas legislativas importantísimas a nivel federal. Una es la Infrastructure Bill, que se aprobó la ley en el mes de abril y que eso va a suponer la inversión más grande de la historia de Estados Unidos en infraestructura de transportes, que son 1,2 billones como los entendemos en Europa, o sea, trillones en dólares americanos, y que se van a dedicar a carreteras y puentes, transporte público, trenes regionales, internet de alta velocidad, red eléctrica de energía, coches eléctricos, agua, aeropuertos. Eso es, o sea, centrada en lo que es infraestructura. Y luego, más recientemente, en agosto, se ha aprobado otra legislación también sin precedentes que se llama la Inflation Reduction Act, o también se le llama la New Climate Bill, que se espera que genere 639.000 millones de dólares dicen revenues, ¿no? O sea, en generación como de negocio. Y esta se aprobó en agosto y, bueno, abarca desde healthcare, o sea, sanidad, abarca temas, medidas fiscales y también cambio climático. Y dentro de lo que es cambio climático hay prevista una inversión de 362.000 millones. O sea que realmente con esta inversión Estados Unidos lo que está haciendo es ponerse al frente de esta transición energética, ¿no? De una economía basada en el carbono y combustibles fósiles a una economía basada en energías renovables. Y la meta súper ambiciosa que se plantean es reducir las emisiones un 40% por debajo de los niveles que había en 2005 a conseguir en el 2030. O sea, que realmente todo esto lo que va a generar es, o sea, muchísimo movimiento, muchísima ¿cómo decir?, movimiento dentro del sector de empresas, ¿no?, tanto de energía como de infraestructura. Con lo cual, realmente la coyuntura actual en Estados Unidos a este nivel es muy positiva y bueno, y obviamente... Eso te quería preguntar, ¿no? De cara a la futura misión que tenemos en sostenibilidad, en estos sectores, ¿qué papel juega la sostenibilidad? O sea, ¿es una alternativa, es una opción o se ha convertido ya en algo, condición necesaria, ¿no? Sí, o sea, yo, por ejemplo, en proyectos de alta velocidad, ¿no?, en pliegos que yo he estado viendo en los últimos 6 meses, todo lo que es sostenibilidad, o sea, tiene un papel absolutamente central y es un factor muy diferenciador de cara a la selección de equipos, ¿no? ¿Qué soluciones planteas en cuanto, pues eso, a poder mover la infraestructura con energías renovables, a que tengamos cero generación de CO2? Todo eso es absolutamente prioritario aquí y bueno, y ya en Estados Unidos en general, pero en California, o sea, donde están digamos en la bandera, ¿no? Son pioneros en todos los temas. El liderazgo, ¿no? Y los que tienen los objetivos más
Sí, más bueno, ya ambiciosos. llevándolo al terreno del día a día, pero por ejemplo, pues el coche eléctrico, ¿no? ¿Dónde surge? Tesla, una empresa californiana. Ahora el coche de hidrógeno, que Toyota es una compañía que digamos que tiene el modelo Mirai, que lo lleva fabricando desde 2016. California, hoy, a día de hoy, es el único estado en Estados Unidos donde hay una red que permite, ¿sabes?, un uso habitual del coche de hidrógeno. O sea, que es como pionero, ¿no? Y las cosas que empiezan aquí como piloto, luego se extienden al resto de Estados Unidos y al resto del Y mundo. al mundo. Entonces, sí. Entonces, Y bueno, en cuanto sí. a financiación, o sea, estos objetivos ambiciosos, ¿no? Esta gran inversión en infraestructura, ¿cómo se financia? ¿Puedes explicarnos un poco el modelo americano que Bueno, mira, quizás difiere un poco del español? sí, bueno, claro, porque solo para dar una medida, pero California tiene, pues eso, 40 millones de población y de superficie es muy similar a España. Y, o sea, población y superficie sería como España. Eso es un estado de todos los que hay en Estados Unidos, con lo cual realmente es un entorno muy complejo, muy grande y donde pues estas dos grandes leyes, ¿no?, que se han aprobado este año. Claro, al final, desde que se aprueba la ley hasta que ese dinero se va como canalizando y va llegando a destinatarios que cumplen los requisitos que ha marcado el gobierno federal, es un proceso que puede llevar pues 6 meses o un año, ¿no? Hasta que ese dinero llega a terreno, digamos. Un poco como yo lo compararía pues con la Unión Europea, ¿no? También, que es un proceso lento. Entonces, aquí en general, así muy a vista de pájaro, porque es un tema muy complejo, pero tenemos pues lo que son los fondos federales y luego están también los fondos estatales y luego a nivel local también pues hay financiación a través de impuestos, ¿no? De impuestos locales, pues un añadido al IVA del 0,5%, del 0,05%. Normalmente estas medidas que van por impuestos locales funcionan muy bien para las agencias de transporte y demás, ¿no? Porque les da como una fuente de financiación constante y agencias, por ejemplo, como LA Metro, que está aquí en Los Ángeles, pues utilizan mucho eso aparte de los fondos federales. Pero las medidas de sales tax tienen que estar aprobadas por referéndum en general. Entonces, bueno, el dinero está en camino y eso, y lo que va a haber, que me adelanto un poco a algo que quería decir más adelante, pero lo que ya hay es una falta de capacidad local para ejecutar todos los proyectos. Entonces, o sea, realmente... Para suplir esa falta que comentas, ¿cuáles dirías que son las vías de entrada al mercado? ¿Cómo pueden nuestras empresas acceder a este mercado y apoyar o suplir esta falta de talento o de capacidad? Sí, a ver, pues mira, yo lo digamos, dividiría en dos cubos, ¿no? Por así decirlo, dos categorías. Una es tecnología y la otra son servicios de ingeniería en sí. Entonces, si una empresa tiene una tecnología diferencial, algo patentado, algo muy innovador, que se sabe que no, o sea, que es una única solución en el mercado, con eso la entrada en Estados Unidos es muchísimo más fácil porque digamos que te allanan el terreno para que vengas. Es más, incluso te van a buscar, ¿no? Porque al final la tecnología se vende sola. Sin embargo, si tú tienes un producto un producto, me refiero, pues, por ejemplo, eso, ¿no? A servicios de ingeniería, que son productos menos diferenciados, en el sentido de que este es un mercado maduro, hay muchísimas empresas de ingeniería. AECOM, que es la empresa de ingeniería más grande del mundo, de las más grandes del mundo, es una empresa americana. Entonces, es un mercado maduro donde hay talento local y, por tanto, se protegen de empresas de fuera, ¿no? En otros mercados, por ejemplo, pues los mercados del Middle East, al contrario, no tienen talento local, entonces para las empresas extranjeras pues hay más facilidad de entrada, ¿no? Pero aquí es al revés. Y luego, además, el americano tampoco te va a decir a lo mejor a la cara, en plan, no me interesas nada, sino que son más pues de ser polite, de ser educados, de ser neutrales, que te van a decir que sí, pero luego no te van a llamar. Pero en línea con lo que estábamos comentando, o sea, la coyuntura actual es muy buena para ambas, pero también especialmente para la segunda, es decir, porque ya por una situación de necesidad de no conseguir
talento para terminar sus diseños o desarrollar sus proyectos, pues yo sí que lo he visto esto, ¿no? Un cambio de actitud, pues eso, de que no te llamen el teléfono, de que no te llamen por teléfono, de que tengas que estar tú persiguiéndoles para conseguir crear esa relación y tal, pues que de repente ya te estén llamando ellos y que automáticamente prácticamente te estén metiendo en equipos. O sea que a pesar de ser un mercado proteccionista o con altas barreras de entrada en este cubo, ¿no? Como lo has llamado antes, estamos en un momento en el que por falta de hay un hueco, ¿no? Para que nuestras empresas se puedan meter o... Efectivamente, sí. Lo que también, a ver, al fin y al cabo, o sea, quiero decir, la coyuntura ha mejorado, pero hay que seguir siendo realistas sobre este mercado. O sea, es un mercado, como le llaman, como decimos, parroquiano. Es decir, que aunque todo el mundo piensa en Estados Unidos y se imagina, pues, no sé, un mercado cosmopolita abierto, un país cosmopolita abierto y diverso y tal, lo es, pero con lo que en el sector de infraestructuras es un sector conectado a lo público, donde es necesario tener muchísima confianza, ¿no? en todos los socios y todas las personas y empresas que están participando del proceso. Es como si en España de repente una empresa americana, una empresa mexicana y quisiese ponerse a diseñar para el metro de Madrid, ¿no? Pues no sería un proceso de un día para otro ni de un año para otro, sino que sería un proceso que lleva varios años de que te conozcan, de empezar a crear alianzas, de que confíen en ti, de que vean que estás para quedarte, porque aquí también es muy importante el concepto de crear comunidad, es decir, o sea, tú no es como en otros mercados donde puedes tener a todo tu equipo deslocalizado y estar prestando los servicios aquí, digamos, llevándote todo el beneficio de vuelta a tu país de origen, sino que aquí para ellos es muy importante que los beneficios se reinviertan aquí localmente, ¿no? Y en línea con eso, pues también comentar, o sea, que para las pequeñas y medianas empresas aquí, las agencias del gobierno y los gobiernos tienen unos programas que las protegen mucho y les ayudan a desarrollarse y a crear know-how y a que puedan participar, ¿no? en este tipo de proyectos públicos. Exacto. Lo que hacen es que depende de la agencia, ¿no? y del sector en el que esté, pero por ejemplo el Ley Metro pues suele reservar entre un 20 y un 30% de cada contrato que adjudica para que lo ejecuten pequeñas y medianas empresas o empresas que son propiedad de minorías. Y como minorías se entienden mujeres, se entienden minorías raciales. Ahí, bueno, es un tema a mirar un poquito más a fondo, ¿no? Pero quiero deciros que hay unos cupos que se reservan para ese tipo de empresas. Con lo cual, y de ahí otra vez vuelvo a mi punto donde estaba, la importancia, ¿no? de crear ese tejido local de talento y que el dinero del gobierno se quede dentro de la comunidad. Entonces no es un mercado donde puedas entrar y salir como otros, sino que hay un compromiso a largo plazo, digamos. Exacto, con un plan de presencia y claro, el tema aquí es que ya en una coyuntura normal conseguir buen talento y conseguir captar y fidelizar buen talento es difícil porque es un mercado súper competitivo, ¿no? Entonces ya tienes que empezar por que te consideren una empresa interesante en cuanto a los proyectos que vas a ofrecerles y además de eso, que el sueldo que les ofreces sea competitivo, ¿no? Entonces, claro, California en concreto es la sexta economía más potente del mundo, con lo cual los sueldos te puedes imaginar, bueno, ya lo sabes que estás aquí, pero el coste de vida, todo. Entonces, claro, uno si viene pensando con la mentalidad de, comparando un sueldo de aquí con un sueldo español, siempre te vas a quedar muy corto, ¿no? Entonces, es muy importante cuando llegues aquí, cuando las empresas llegan aquí, mirar esto como otro, como dicen aquí, another animal. Entonces, realmente, sí, los sueldos... Exige una inversión y, como hablábamos antes, un compromiso. Y a este respecto, o sea, ampliando un poco la parte de vías de entrada, en tu opinión, ¿en cuáles serían las áreas o dónde se encuentran las oportunidades para nuestras empresas? A ver, yo, o sea, creo que a nivel de, digamos, de ingeniería, ¿no? Y pensando en proyectos así de ya un tamaño considerable,
las empresas se pueden plantear entrar liderando un proyecto o se pueden, y aquí a eso le llaman la posición de prime, o te puedes plantear entrar como subcontratista de otra empresa grande, ¿no? Entonces yo creo que la entrada como subcontratista es mucho más orgánica y tiene mucho más sentido porque pues al final tus clientes van a ser empresas privadas, no va a ser la agencia pública, ¿no? Que al final entrar a trabajar directamente para una agencia pública requiere, o sea, ya un trabajo a muchos niveles. No solamente están pensando en que seas bueno técnicamente, sino tienes que tener una entrada política, ¿sabes? Y normalmente aquí funciona lo que comentábamos antes de generar esa red o ese tejido que al final es un proceso que lleva tiempo. Sí, requiere conocer mucho la idiosincrasia. Aquí seguramente muchos estéis familiarizados con la figura de los lobistas, ¿no? Que al final es como hace de sándwich entre el gobierno y el mundo privado, ¿no? Entonces, o sea, cuando quieres entrar en contratos a cierto nivel, tienes que hacer inversiones también a cierto nivel, ¿no? No es solamente vengo con mi buen hacer técnico. Entonces, bueno, eso en cuanto al approach, ¿no? Digamos, yo recomiendo más plantearse eso, subcontratista. Y luego, en cuanto al tipo de proyectos y centrando el tiro más en temas de transporte, pues ahora, y viniendo a California en concreto, ¿no? California tiene el programa de alta velocidad que es único en su especie porque es el primer programa de alta velocidad que se desarrolla en Estados Unidos. Digamos que es una prueba piloto en el sentido de que, bueno, pues obviamente hay muchas cosas que se pueden hacer mejor, ¿no? Y que una vez tengan estas lecciones aprendidas, cuando otros estados se lancen, pues se hará mejor. Pero claro, pero es un proyecto pues que está absorbiendo muchísimo talento, que tiene muchísimo presupuesto y que ahí las empresas españolas que tengan experiencia en la alta velocidad española pues tienen mucho que aportar. Entonces, esa es una buena vía de entrada. Luego también en Los Ángeles, pues ya me imagino que muchos estaréis familiarizados con que se van a hacer aquí las Olimpiadas del 2028. Entonces, en relación o vinculado con esto, en la ciudad, bueno, Los Ángeles está haciendo la inversión en transporte, yo diría que más grande de los últimos 50 años, donde están pues haciendo pues carreteras, desarrollando más una red pues de carriles de bici y tal, ¿no? Como más movilidad, first mile que le llaman, sí, y sostenible. Y luego también haciendo extensiones de metro, haciendo extensiones de light rail. En el aeropuerto también están haciendo varias ampliaciones importantes porque hasta hoy el aeropuerto solamente estaba conectado por transporte público con autobuses, entonces ahora ya están, pues eso, ¿no? Conectándolo por vía tren, conexiones a estadios también. Entonces, con las Olimpiadas se están moviendo mucho, ya llevan años en ello, con lo cual ya hay proyectos que están en fases como muy maduras, ¿no? Y en general, digamos que la mayoría de los equipos ya están montados, pero sí que es verdad que, como comentábamos en un principio, pues la falta de capacidad, falta de, digamos, de músculo local hace que se puedan generar oportunidades por ahí también. O sea que eso... Apoyando lo que comentábamos antes, ¿no? A las empresas beneficiarias de esos grandes proyectos de infraestructura que no es una alternativa. Los Juegos son el 2028, entonces esos proyectos se tienen que acometer en ese plazo. Efectivamente, sí. Entonces, pues las oportunidades están y son muy buenas y aparte, bueno, las empresas españolas aquí tienen buena fama y el talento está reconocido, ¿no? La cuestión es eso, que al final entrar desde fuera pues requiere hacerse un poco local y eso lleva tiempo y lleva inversión y hacer un cambio un poco de chip. No se puede pensar en este mercado como uno pensaría en plan en España o en cualquier otro mercado. En verdad, ¿no? Este mercado es único. Pues a modo de cierre, aunque ya hemos ido sobre bastantes de los puntos, pues me gustaría cerrar y que nos dieras un poco
¿cuáles serían tus recomendaciones para una empresa, en este caso española, que quiera acometer e introducirse en este mercado, ¿no? Bueno, yo en primer lugar, o sea, animo en general a todas las empresas españolas a que lo consideren porque es un momento coyunturalmente muy bueno. Segundo, hay que hacer un poco una evaluación de conciencia en el sentido de, vale, cuál es el valor que la empresa puede ofrecer en este contexto y cuánto puedes invertir, cuántos, o sea, y hacer realmente un plan realista, ¿no? Porque estamos hablando 5 mínimo, pero 10 sería lo ideal y más bien 15 o 20, o sea, y que igual en los primeros 5 años estás invirtiendo en un escenario sin un gran retorno. O sea, entonces que las empresas tienen que ser realistas en cuanto a eso, ¿no? De hacerse su composición de lugar. Animo también a que de cara a hacerse esa composición de lugar, que se acerquen aquí y que lo vean con sus propios ojos, que hablen con empresas locales, que hagan como pruebas de, vale, vamos a vender nuestros servicios, cómo lo haríamos, y un poco recoger feedback antes de ponerse full steam ahead a por este mercado. Yo creo que es importante aquí como ir haciendo pruebas realmente, ¿no? De experimentarlo uno en su piel y ver. Y muy importante también, o sea, la selección del personal y la gente de la que te rodees, porque aquí también muchas veces pues son grandes vendedores de humo, entonces es importante elegir bien a quién te va a dar la mano para entrar. Totalmente de acuerdo contigo, o sea, mercado que exige compromiso y adaptación, ¿no? Que es un poco resumen de puntos que hemos ido tocando a lo largo de la entrevista. Apoyarse de tu oficina, que ya tenéis mucho camino recorrido aquí y que podéis ser una muy buena guía para las empresas, ¿no? Entonces, yo creo que sois un recurso súper bueno. Yo, en mi experiencia anterior haciendo desarrollo de negocio aquí, pues nos hemos apoyado mucho en el ICEX. También, bueno, no éramos empresa andaluza, no con Extenda, pero realmente pues ayuda mucho. Ayudáis mucho, o sea que sí, 100%. Pues muchas gracias. Sí. Bueno, Cristina, pues si no tienes nada más, no se nos ha quedado, yo creo, ningún punto. Bueno, se nos han quedado muchos puntos por tocar porque este es un tema súper amplio, súper interesante y que podría dar para muchos webinar. Podríamos estar hablando horas. Pero bueno, como el tiempo es limitado, os animo a todos a que cualquier duda, cualquier tema un poco más particular que se nos haya quedado en el tintero, nos lo transmitáis ahora durante el Q&A que vamos a tener al acabar y nos encargaremos de transmitírselas a Cristina para que ella también nos pueda dar su feedback. Muy bien. Muchas gracias, Cristina. Gracias a ti. Gracias. Bueno, y para esta parte final del webinario, con vuestro permiso, let me switch to English to formally introduce you to Maria Honorato from GoBez. She's going to tell us what they do at GoBez and how they can assist the Spanish companies that want to approach this market. Maria, when you're ready, the floor is yours. Thank you. Thank you. Let me just share my screen. Wonderful. Well, thank you so much for that kind introduction. It's a pleasure to be here. My name is Maria Honorato. I am the Foreign Direct Investment Program Manager at the California Governor's Office of Business and Economic Development, or GoBiz. I work with international companies to help them get started and grow in California. And today I'd really like to talk to this group about why California is such an exceptional state for businesses, and really, very importantly, the resources that we have to support international companies, among those the just remarkable innovation ecosystem that exists here in the state. Our agency, GoBiz, serves as the state's leader for job growth, economic development, and business assistance efforts under the leadership of our director, Dee Dee Myers.
We have multiple teams at GoBiz that serve California businesses and communities. I'm on the International Affairs and Trade team. Our job is to promote California exports and attract international businesses like yours. We also have teams covering business investment services, permit and regulatory assistance, zero-emission vehicle market development, tax credits, and more. So, why should you be interested in California? Like Spain, California is very well known for natural beauty and quality of life. The images that you see here are just a really small snapshot of the iconic scenery of California. We have incredible natural landscapes, an agricultural footprint and farm-to-fork culinary scene, tourist destinations, diverse cities, and overall just a lifestyle that's really exceptional. In addition, of course, to this natural beauty, California is home to, as I think was mentioned previously, the 5th largest economy in the world. And we have unparalleled advantages here to companies that are seeking the right location. This economy extends across the state. I know this group is particularly focused on Los Angeles, which is, of course, a phenomenal city for business. California is also benefited by the Central Valley, which is one of the world's most productive agricultural regions and a global hub for ag tech. In the northern part of our state, they lead the way on renewable energy, biomass, aquaculture. The Sacramento region has unparalleled support for new businesses and a really exciting tech scene. And the southeast part of our state has lithium deposits that pave the way to the EV future. International engagement is a huge part of California's economic success. California handles over $645 billion in exports and imports, relies on the skills and talents of 40 million residents, which include 11 million immigrants, and generally leverages its position in the world to propel the economy forward. We are a leader in the US for two-way trade and foreign investment, and these numbers translate into millions of jobs. It's our team's priority to attract more foreign businesses to California, to increase California's exports, and to really build and expand the international relationships that are so critical to doing this work. As we all know, the pandemic has created some unique challenges. However, throughout this time, we've maintained and even increased our global reach. I want to talk quickly about the very important ties that we share with Spain. California and Spain have strong synergies, really thriving business connections, and significant opportunity to grow and deepen those ties. Spain is California's 32nd largest trade partner, with more than $2.7 billion in goods imported and exported annually. Spain's also the 23rd largest source of foreign investment in California, with over 125 Spanish-owned firms supporting more than 4,000 jobs in the state. A lot of these jobs are clustered in the Los Angeles area, as well as along the southern border and in the Bay Area. At GoBiz, we maintain relationships with the international partners that are key to help this expansion happen. We work very closely with the U.S. Commercial Service based in Madrid. We work with commercial representatives from all across Spain that are located here in California, consulates, trade organizations, and others to really grow and support this business community that is so important to our state. In general, California garners a lot of attention from international businesses, given we are a leader for innovation, higher education, climate science, trade and logistics, and more. California is the #1 U.S. state for jobs supported by foreign-owned businesses. And those businesses play a key role in ensuring our economic growth and prosperity, spurring innovation, driving exports, and creating jobs. There are more than 630,000 California jobs supported by nearly 18,000 foreign-owned businesses, which is over 3% of total employment. The top sectors for that investment play into some of California's strongest advantages: manufacturing, professional services, and trade. We have state policies that reflect how much we value the talent, the innovation, and the diversity that foreign business owners are bringing to our state.
At our office at GoBiz, we can help companies find the right location in California. It's a very large state, so that can be that can open a lot of doors. We can help businesses connect with local economic development partners. We can help companies navigate permitting and regulatory requirements that would be specific to their business based on the location and industry. And we also, importantly, support businesses to understand incentives that we have in California. A number of our state incentives are geared towards amplifying innovation and supporting job growth in the state. I'm going to give just a quick overview of some of these incentives, but if you have any questions at all, please don't hesitate to reach out. Firstly, I'll note the California Competes tax credit. This is an income tax credit that's available to businesses that want to locate in California or stay and grow in California. Businesses of any industry, size, or location compete for available tax credits, and there may be a new grant program under CalCompetes as well. We also have a partial sales and use tax exemption for manufacturing, which provides a sales tax exemption of about 4% for basic manufacturing equipment. We have an employment training panel. This is a program that provides funding to employers to assist in upgrading the skills of their workers through training that leads to good paying long-term jobs. The Employment Training Panel is a funding agency, not a training agency. So businesses determine their own training needs and how to provide that training. And the last one I'll note here is our research and development tax credit. This is a tax credit that's available to businesses that incur qualified research expenses while conducting research activity in California. These expenses include wages, supplies, and contract research costs. I'd like to emphasize that research and development tax credit for a moment. According to KPMG and the Tax Foundation, California ranks within the top 10 states for tax location for research and development centers and technology centers. This is part of what has made our state so innovative. One draw for a lot of businesses interested in California is our world-famous innovation ecosystem. We're the #1 global location for venture capital deal flow, and we have a support structure for entrepreneurs and innovators here that is second to none. California was ranked #1 in Bloomberg's Innovation Index in 2020, which was famously a very tough year. And I think that proves the point that California really hasn't let up during this difficult time. We have incubators and accelerators statewide that can help global startups develop and break into the California marketplace. We have universities, many of which have opportunities for industry partnerships that can be tailored to the needs of businesses. This could include access to lab space, researchers, and more. We also have an unbeatable talent pool coming out of our higher education system. We have a statewide network of small business development centers, which is a great resource to help companies get started. Many of those centers have custom services for startups and may be able to help identify sources of capital. And lastly, networking opportunities abound. Conferences, events, and mentorship platforms are available in many industries to help build the connections that are key to launch. And certainly in Los Angeles, surrounding the upcoming games, there are so many initiatives in the works to help bring together the business community. I've already noted some of our most popular incentives, but I want to touch on a couple of incentives we have in California that are really designed specifically for innovators. These are key to enhancing and growing California's leadership in industries that are focused on solving tomorrow's problems. Among these, the California Energy Commission provides funding to bring early-stage clean energy concepts to market and to advance science and technology in the field of energy efficiency. We also have a full sales and use tax exclusion for advanced manufacturers. We have a self-generation incentive program, so the businesses that are generating electricity on site can get access to certain incentives. All of these incentives are designed to emphasize our state's commitment to sustainability and to support the really innovative and remarkable companies that are moving the needle in critical sectors.
Speaking of critical sectors, the size of our economy in California means we don't rely on any one industry. So before we close, I just want to highlight some sectors that I think will be of interest to this group where we're seeing a lot of activity. Firstly, clean energy. California has a long history of driving innovation for clean energy and environmental sustainability. We set the nation's first economy-wide greenhouse gas limit, the first climate emission standard for cars, and we're committed to 100% renewable energy by 2045. And we have the workforce to keep driving this industry forward. There's an extensive ecosystem supporting this industry, including networking platforms, opportunities to test new technologies within the University of California ecosystem, and more. In technology, kind of across the board, California is, of course, a global leader for tech innovation. Our tech workforce is nearly twice as large as the next ranked state. Zero-emission vehicles. California leads the nation for zero-emission passenger and goods movement. The system of incentives, regulation, workforce development, and active stakeholder engagement that we have is really designed to enable industry to deliver the technologies at the scale that we need to secure a prosperous, clean, and climate-friendly future. And I know, as some of the previous speakers have noted, Los Angeles in particular is working very hard on the transportation system in advance of the Olympics and all of the many innovations that are in the works there. Hydrogen, of course, is an important part of that. With the goal of 200 hydrogen refueling stations by 2025, the #1 fuel cell market in the US, and numerous ongoing production and research projects, California is really well equipped to lead the hydrogen market in the US. And of course, advanced manufacturing. California stands at the center of manufacturing output in the United States, with over 35,000 manufacturing firms employing over 1.3 million Californians. Our manufacturing firms have created new industries and supplied the world with goods spanning aerospace, computers and electronics, zero-emission vehicles, and more. So, like I noted previously, California welcomes foreign investment in all of those sectors. It's a critically important part of our economy. We really want to support international businesses that are interested in expanding in our state. All of the services that we have at GoBiz are available to international companies, and better yet, all of our services are completely free. We understand that starting a business from overseas is a complex process. So we've put together a checklist to help navigate those first steps to getting started. This checklist includes information on how to register your business with the California Secretary of State, how to open a US bank account for your company if you don't have one already. It also covers our services, which include permitting support for businesses, our free and confidential site selection service to help you find the right location, and of course, incentive navigation. We can connect individually with businesses and talk them through incentives they may be eligible for, including tax credits, workforce training dollars, utility incentives, and more. Thank you all so much for joining this conversation. I'd be really happy to connect individually to learn more about your business and share any information that might be helpful. And please don't hesitate to reach out if you have any questions. Thank you. Thank you, Maria, for this wonderful presentation. We can dedicate now some minutes for a Q&A. If you have some questions, you can share them on the chat and I will just read them out loud, or feel free to jump in the conversation and mute yourself and share your question directly with me or Maria. Si tenéis preguntas para otros de los ponentes, transmitírnoslas bien por el chat o por email y se las haremos llegar. Entiendo que no hay ninguna pregunta ahora directamente para María.
Well, Maria, if they send me the question after the webinar, I'll forward it to you or just connect you directly with the company that is interested in the services of COVID or has more questions regarding California. Oh, it started. Sure. Rodrigo asks, what would be the best option to find professional engineers over there? That's a great question. I have a few ideas on that. If you're looking for recent graduates or say engineering PhDs with a focus on a specific subsector, I might recommend engaging directly with universities. Our higher education system in California is producing some very smart people who would probably be able to assist. If you're looking for someone who is more senior, has a few more years of career experience, I might recommend finding a recruiter who can meet your specific needs. There are, of course, online job boards as well that are very effective. The California Staffing Professionals have an industry association, and they have a searchable directory of all California recruiters, so you can find someone in your region of interest, in your career focus of interest, so they can get you the right talent. Any other questions for Maria? Well, if there is no other question, I think we can finish our session for today. Thank you so much, Maria, for connecting with us and participate in this webinar. We truly appreciate it. And I'll keep you posted about future collaboration opportunities with Extenda and also regarding the commercial mission that we have in October. My pleasure. That sounds great. Thank you for inviting me. Sí, a todos los asistentes, gracias por estar ahí. Espero que os haya parecido interesante. Cualquier pregunta nos la podéis hacer llegar y se la pasamos a los ponentes. Y mañana acaba el plazo de la misión de sostenibilidad de la que ha comentado Itziar. O sea que si tenéis interés, los que todavía no estáis, porque sé que algunos ya estáis apuntados, mañana es el último día. Así que animaros, que hay, como veis, hay muchas oportunidades y andando es como se aprende, ¿no? Aquí te han dado unas pinceladas que espero que haya sido interesante, pero cuando se visita el mercado y se entrevista uno con potenciales socios, es como uno se da cuenta realmente si hay negocio, ¿no? Hay que validar tu propuesta, ¿no? Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y muchas gracias. Un placer.